Padres deciden adoptar un perro para su hija pequeña, pero 5 días después descubren que era feroz y su hija estaba gritando desesperada en el patio. Antes de comenzar la historia, comenta aquí abajo desde qué ciudad estás viendo este video. No olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Buena historia a todos. La luz entraba a regañadientes por la pequeña ventana de aquella habitación que, hasta hacía 6 meses, había pertenecido a su nieto Miguel. Rodrigo Montero, un hombre de 72 años con la espalda ligeramente encorvada y unas manos que habían trabajado la tierra durante décadas, observaba el techo como si en él pudiera encontrar respuestas. El reloj marcaba las 6:30 de la mañana, pero llevaba despierto desde las 5. El sueño, como tantas otras cosas, lo había abandonado tras el incendio. En el piso de Valencia, donde ahora vivía con su hijo Alejandro y su nuera Marina, los días transcurrían con una monotonía aplastante. Los ruidos de la ciudad le resultaban extraños después de toda una vida en Altea, ese paraíso costero donde el Mediterráneo besaba los pies de las casas blancas que trepaban por la colina. Allí había construido su hogar junto a Sofía, su esposa, fallecida hacía ya 7 años. Un hogar que ahora solo existía en su memoria, reducido a cenizas por una vela que olvidó apagar durante un apagón. «Buenos días, papá», dijo Alejandro asomándose a la habitación, ya vestido con su traje gris para ir a la oficina. «¿Has dormido bien?». Rodrigo asintió, aunque era mentira. Llevaba noches sin dormir más de 3 horas seguidas, atormentado por los recuerdos y un sentimiento de culpa que le carcomía por dentro. Marina ha dejado café en la cocina. «Tengo una reunión temprano hoy, pero Teresa vendrá a las 10 para prepararte el almuerzo». «Otra vez Teresa», pensó Rodrigo. La vecina del quinto, una mujer bondadosa que se había ofrecido a ayudar cuando Marina, profesora de instituto, no podía estar en casa. Una extraña cocinando para él, sirviéndole la comida como si fuera un niño incapaz de valerse por sí mismo. Él, que había sido patrón de un pequeño barco pesquero, que había construido con sus propias manos la ampliación de su casa en Altea, ahora dependía de la caridad ajena para alimentarse. «No es necesario molestar a Teresa», protestó débilmente. «Puedo prepararme algo. La última vez quemaste la sartén, papá. Marina y yo estamos más tranquilos si viene Teresa». No hubo más discusión. Alejandro desapareció tras darle una palmada en el hombro, un gesto que pretendía ser cariñoso, pero que a Rodrigo le pareció condescendiente. Se levantó lentamente, sintiendo cada uno de sus años en las articulaciones. La habitación, aunque limpia y ordenada, no era suya. Los pósteres de fútbol que habían pertenecido a Miguel seguían en las paredes y en la estantería aún quedaban algunos libros escolares y figuritas de acción. El niño ahora dormía en lo que había sido el despacho de Alejandro, transformado apresuradamente en una nueva habitación cuando Rodrigo llegó. Se vistió despacio, eligiendo una camisa que Sofía le había regalado en su último cumpleaños juntos. Era lo poco que había podido rescatar del incendio, junto con algunas fotografías chamuscadas y el anillo de bodas que nunca se quitaba. Todo lo demás, los muebles tallados, los álbumes de fotos, las cartas que se habían escrito durante el breve tiempo que él estuvo embarcado en alta mar, el reloj de pared que había pertenecido al padre de Sofía, todo se había consumido en las llamas. En la cocina el silencio era abrumador. Marina ya se había marchado al instituto donde impartía clases de literatura y Miguel estaba en el colegio. El apartamento, un piso moderno en una zona residencial de Valencia, parecía frío y aséptico comparado con su acogedora casa de Altea. Allí las paredes habían estado cubiertas de recuerdos. Cada rincón contaba una historia. Aquí, las superficies minimalistas y los electrodomésticos de acero inoxidable le resultaban ajenos, hostiles incluso. Bebió el café mirando por la ventana. El tráfico ya era intenso en la avenida, con coches y autobuses atrapados en la rutina matutina. En Altea, a esta hora, habría estado ya en el jardín, cuidando de los tomates y los pimientos que tanto le gustaban a Sofía. O quizás habría llevado a Palomo, su caballo, a dar un paseo por el sendero costero. Palomo, ¿qué habría sido de él después del incendio? Alejandro le había dicho que una familia vecina se había hecho cargo, pero no había vuelto a saber más. El timbre sonó puntualmente a las 10.
Teresa, una mujer de unos 60 años con el pelo teñido de castaño y una sonrisa perpetua, entró cargada con una bolsa de la compra. «Buenos días, don Rodrigo. ¿Qué día tan bonito hace hoy? He pensado en preparar una paella. ¿Le parece bien?» Rodrigo asintió sin entusiasmo. En otros tiempos él habría sido quien preparara la paella, siguiendo la receta que su madre le había enseñado y que luego él había perfeccionado con los años. Pero ahora se limitaba a observar cómo Teresa troceaba las verduras y preparaba el caldo. «Alejandro me ha dicho que ayer apenas probó bocado», comentó Teresa mientras trabajaba. «Tiene que alimentarse bien, don Rodrigo, para mantener las fuerzas». «¿Fuerzas para qué?», murmuró él, más para sí mismo que para ella. Teresa lo miró con una mezcla de compasión y preocupación, pero no respondió. Continuó cocinando mientras le contaba los últimos chismes del edificio, esforzándose por mantener una conversación que Rodrigo apenas seguía. Después de comer, Teresa recogió la cocina y se despidió hasta el día siguiente. Rodrigo volvió a quedarse solo en aquel piso que no sentía como suyo. Se sentó en el pequeño balcón, observando la vida que transcurría varios pisos más abajo. Gente con prisa, con propósito, con un lugar al que ir y tareas que cumplir. Él ya no tenía nada de eso. Sacó del bolsillo la fotografía arrugada de Sofía que siempre llevaba consigo. Estaba tomada en su 50 aniversario, con el mar de Altea de fondo. Ella sonreía a la cámara con esos ojos verdes que parecían contener todo el Mediterráneo. «¿Qué pensarías de mí ahora, Sofía?», se preguntó. «Un viejo inútil que ni siquiera pudo proteger nuestro hogar». Había sido su culpa. Aquella noche de tormenta, cuando se fue la luz, encendió una vela y se quedó dormido leyendo. Al despertar, las llamas ya devoraban las cortinas y trepaban por las paredes de madera. Apenas tuvo tiempo de salir, llevándose consigo solo lo que llevaba puesto y aquella fotografía que, por suerte, estaba sobre la mesita. Alejandro había insistido en que se mudara con ellos a Valencia. «Es temporal, papá, hasta que decidamos qué hacer con el terreno en Altea». Pero Rodrigo sabía que no había vuelta atrás. La casa, su refugio, el lugar donde cada piedra y cada tabla contenían un recuerdo de Sofía, ya no existía. Esa tarde, cuando Alejandro regresó del trabajo, Rodrigo ya tenía clara su decisión. Lo esperó sentado en el salón, con las manos apoyadas en un bastón que rara vez utilizaba pero que hoy le parecía necesario, como un apoyo no solo físico, sino moral. «Hijo, tenemos que hablar», dijo en cuanto Alejandro entró por la puerta. Alejandro dejó su maletín y se aflojó la corbata, mirando a su padre con una mezcla de sorpresa y preocupación. «¿Ha pasado algo? ¿Te encuentras mal?» «No, no es eso». Rodrigo respiró hondo. «He estado pensando, quiero que me lleves a una residencia». La expresión de Alejandro cambió de inmediato. Se sentó frente a su padre, frunciendo el ceño. «¿Una residencia? Papá, no digas tonterías, estás perfectamente con nosotros». «No son tonterías», insistió Rodrigo con una firmeza que hacía tiempo no sentía. «Soy una carga para vosotros. Ocupo la habitación de Miguel. Teresa tiene que venir a prepararme la comida. No es justo para ninguno. Papá, eres familia. No eres ninguna carga. Podemos vender el terreno en Altea», continuó Rodrigo ignorando las protestas de su hijo. «Con ese dinero podríamos pagar una buena residencia, donde tenga atención médica y compañía de gente de mi edad». Alejandro se pasó una mano por el pelo visiblemente alterado. «No vamos a vender nada y no vas a ir a ninguna residencia. Esta conversación no tiene sentido». «Claro que tiene sentido». La voz de Rodrigo se elevó, sorprendiendo a ambos. «Es mi vida, Alejandro. Lo único que me queda es mi dignidad, y ni siquiera eso puedo conservar aquí, siendo un estorbo, una responsabilidad más para ti y Marina». El silencio cayó pesadamente entre ellos. Desde la cocina llegaba el sonido de Marina preparando la cena, fingiendo no escuchar la discusión. «Hablaremos de esto otro día, papá», dijo finalmente Alejandro, levantándose. «Ahora estás alterado y yo cansado. No es momento de tomar decisiones». Rodrigo observó a su hijo alejarse hacia la cocina, con los hombros tensos y la cabeza baja. Sabía que Alejandro evitaría el tema todo lo posible. Siempre había sido así, evitando los conflictos,
posponiendo las conversaciones difíciles. Pero esta vez, Rodrigo estaba decidido. No pasaría el resto de sus días siendo una sombra en casa ajena, un recordatorio constante de la tragedia que su propio descuido había provocado. Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño en aquella cama que no era suya, tomó una decisión. Si Alejandro no quería ayudarlo, encontraría la manera de solucionar las cosas por su cuenta. Aún tenía algunos ahorros en el banco, quizás no suficientes para una residencia de lujo, pero sí para algo modesto. Cualquier cosa sería mejor que seguir sintiendo que sobraba en la vida de su propia familia. Con ese pensamiento, cerró los ojos, esperando que el sueño llegara antes que los recuerdos de todo lo que había perdido en aquellas llamas que, en una sola noche, se habían llevado no solo su hogar, sino también una parte fundamental de su identidad. Durante las semanas siguientes, Rodrigo observó con creciente desánimo cómo su petición caía en el olvido. Alejandro evitaba hábilmente cualquier mención a la residencia, cambiando de tema cuando surgía la oportunidad o fingiendo llamadas urgentes de trabajo. Marina, por su parte, intentaba compensar la tensión con pequeños gestos. Preparaba los guisos que sabía que le gustaban, le compraba revistas de jardinería o le pedía consejos sobre las pocas plantas que adornaban el balcón del apartamento. Pero estos gestos, aunque bien intencionados, solo aumentaban la sensación de Rodrigo de estar atrapado en una vida prestada. Una tarde, mientras Teresa limpiaba la cocina después del almuerzo, Rodrigo se animó a preguntarle sobre las residencias para mayores en la zona. En realidad, hay varias bastante buenas, comentó ella secándose las manos en el delantal. Mi cuñada trabaja en una en Benimaclet. Dicen que tienen un jardín precioso y organizan muchas actividades. ¿Crees que podría visitarla algún día? Los ojos de Teresa se agrandaron con sorpresa. Don Rodrigo está pensando en irse a una residencia. Pero si aquí está tan bien. Eso es lo que todos dicen, murmuró él con amargura. Todos menos yo. Teresa dejó lo que estaba haciendo y se sentó frente a él en la mesa de la cocina. Don Rodrigo, disculpe que me meta donde no me llaman, pero creo que está siendo demasiado duro consigo mismo. Alejandro y Marina lo quieren muchísimo, y el pequeño Miguel siempre me pregunta cuándo podrá pasar más tiempo con su abuelo. Rodrigo bajó la mirada, incómodo ante la mención de su nieto. Miguel era un buen chico, curioso e inteligente, pero últimamente Rodrigo evitaba pasar tiempo con él. No quería que el niño lo viera así, convertido en una sombra de quien había sido, en un anciano irritable y melancólico. No es cuestión de que me quieran o no, respondió finalmente. Es que ya no sé quién soy, Teresa. Toda mi vida está en Altea, mis recuerdos, mi historia con Sofía. Aquí solo soy el padre de Alejandro, el abuelo de Miguel. No tengo identidad propia. Teresa asintió comprensivamente, pero antes de que pudiera responder, sonó el teléfono. Era Marina, recordándole que debía darle a Rodrigo la medicación para la tensión antes de marcharse. Teresa aprovechó la llamada para terminar rápidamente su tarea y despedirse, dejando a Rodrigo nuevamente solo con sus pensamientos. Esa noche, después de una cena silenciosa donde la tensión flotaba en el aire como una niebla espesa, Rodrigo se retiró temprano a su habitación. No podía soportar una velada más viendo la televisión en el salón, fingiendo interés en programas que no entendía, o escuchando las conversaciones entre Marina y Alejandro sobre asuntos cotidianos que ya no le concernían. Se sentó en la cama y abrió el cajón de la mesita de noche, donde guardaba las pocas pertenencias que le quedaban. Entre ellas, un pequeño álbum con las fotografías rescatadas del incendio. Las imágenes, algunas chamuscadas por las llamas, otras manchadas de agua por los esfuerzos para apagar el fuego, mostraban fragmentos de una vida que parecía pertenecer a otra persona. En una de ellas, Rodrigo y Sofía posaban sonrientes frente a su casa en Altea, recién pintada de aquel blanco resplandeciente que tanto amaban. Habían trabajado durante semanas para renovarla, eligiendo personalmente cada detalle, desde las flores del jardín hasta las cortinas de las ventanas. Sofía había insistido en plantar bugambillas púrpuras junto a la entrada, creando un contraste que hacía que su casa fuera reconocible desde lejos. Así siempre encontrarás el camino a casa, le había dicho riendo. En otra fotografía, mucho más antigua,
se veía a un joven Rodrigo sosteniendo en brazos a un pequeño Alejandro. No era su hijo biológico, pero lo había querido como tal desde el primer momento. Rodrigo había conocido a Sofía cuando Alejandro tenía apenas 3 años. El padre biológico del niño los había abandonado poco después de su nacimiento, dejando a Sofía luchando para salir adelante. Cuando Rodrigo entró en sus vidas, prometió ser un verdadero padre para Alejandro, una promesa que había mantenido durante toda la vida. Ahora, observando la imagen, se preguntaba si había cumplido realmente esa promesa. ¿Había sido un buen padre? ¿Un buen ejemplo? ¿O su reciente petición de ser llevado a una residencia era una continuación de errores que había cometido a lo largo de su vida? El sonido de unos nudillos golpeando suavemente la puerta interrumpió sus reflexiones. Era Alejandro. «Papá, ¿puedo pasar?» Rodrigo guardó rápidamente las fotografías en el álbum y lo cerró. «Claro, pasa». Alejandro entró y se sentó junto a él en la cama. Parecía nervioso, jugueteando con un sobre que llevaba en las manos. «Papá, he estado pensando en lo que me dijiste, sobre la residencia». Rodrigo se irguió, sorprendido por el giro inesperado de la conversación. Y creo que tengo una solución mejor». Alejandro le tendió el sobre. «Necesito que firmes estos documentos». «¿Qué documentos?» «Son para la venta del terreno en Altea», explicó Alejandro. «He encontrado un comprador interesado. Ofrece un buen precio, considerando el estado en que quedó todo después del incendio». Rodrigo sintió que el corazón se le aceleraba. Vender el terreno significaba cortar definitivamente con su pasado, renunciar a la última conexión física que le quedaba con Sofía y con la vida que habían construido juntos. Pero al mismo tiempo, el dinero de la venta le proporcionaría la independencia que tanto ansiaba. «¿Cuánto ofrecen?», preguntó, intentando que su voz sonara firme. «Lo suficiente». Alejandro evitó su mirada. «No te preocupes por eso, papá. Yo me encargaré de todos los trámites. Tú solo necesitas firmar». Rodrigo tomó el sobre con manos temblorosas y extrajo los documentos. Eran varios folios llenos de términos legales que apenas comprendía. Buscó la cifra de la venta, pero estaba expresada en códigos y referencias que no conseguía descifrar. «¿Por qué tanta prisa?», preguntó repentinamente suspicaz. «Podríamos consultarlo con un abogado, asegurarnos de que todo está en orden». «Que el comprador tiene un plazo», respondió Alejandro, visiblemente incómodo. «Si no cerramos pronto, podría echarse atrás. Y es una buena oportunidad, papá, de verdad». Rodrigo observó a su hijo. Alejandro siempre había sido un buen hombre, honesto y trabajador. Había estudiado empresariales y ahora ocupaba un puesto importante en una empresa de importación. Pero en este momento, evitando su mirada y apresurándolo para firmar unos documentos que ni siquiera entendía completamente, parecía un extraño. «Necesito tiempo para pensarlo», dijo finalmente, dejando los papeles sobre la cama. «No hay mucho tiempo, papá. El comprador espera nuestra respuesta para mañana. Pues tendrá que esperar un poco más. No voy a vender el último recuerdo de tu madre sin estar seguro». La mención de Sofía pareció afectar a Alejandro, que bajó la cabeza y suspiró profundamente. «Está bien, tómate esta noche, pero piénsalo bien, por favor. Es una oportunidad que no volverá». Alejandro se levantó y salió de la habitación, dejando a Rodrigo con los documentos y un torbellino de dudas. ¿Estaba haciendo lo correcto? ¿O estaba aferrándose a un pasado que nunca volvería, impidiendo que todos siguieran adelante con sus vidas? Pasó horas examinando los papeles, intentando comprender los términos. Había cláusulas sobre rehabilitación del terreno y conservación del entorno natural que le resultaban extrañas para una simple venta, pero supuso que serían requisitos municipales o del comprador. Finalmente, el cansancio pudo más que su preocupación y se quedó dormido con los documentos esparcidos sobre la cama. A la mañana siguiente, fue Alejandro quien despertó a Rodrigo, algo inusual en la rutina familiar. «Buenos días, papá. ¿Has pensado en lo de los papeles?». Rodrigo se incorporó lentamente, frotándose los ojos. Los documentos estaban ahora ordenados sobre la mesita de noche. «Sí, he estado mirándolos», respondió. «Pero sigo sin entender por qué tanta prisa, Alejandro. Es un paso importante». «Lo sé, papá, pero confía en mí, ¿vale? Es lo mejor para todos».
Había algo en el tono de Alejandro, una mezcla de ansiedad y esperanza que finalmente convenció a Rodrigo. Después de todo, ¿qué más podía perder? La casa ya no existía, y el terreno solo era un recordatorio doloroso de lo que las llamas se habían llevado. «Está bien», cedió finalmente, tomando el bolígrafo que Alejandro le ofrecía. «Pero quiero que me prometas una cosa. Lo que sea, papá. Quiero que el dinero se use para una residencia donde yo pueda tener mi propio espacio, mi independencia. No quiero ser una carga para vosotros más tiempo del necesario». La expresión de Alejandro se ensombreció brevemente, pero asintió. «Te lo prometo, papá. El dinero será para tu bienestar, no para otra cosa». Rodrigo firmó los documentos uno por uno, sintiendo con cada firma que cerraba un capítulo más de su vida. Cuando terminó, Alejandro recogió los papeles con una sonrisa que a Rodrigo le pareció extrañamente triunfal. «Gracias, papá. Has tomado la decisión correcta». Los días siguientes transcurrieron con una normalidad inquietante. Alejandro parecía más animado, incluso entusiasmado, y Marina se mostraba inusualmente atenta con su suegro. Solo Miguel, con la honestidad brutal de los niños, expresó lo que todos parecían evitar. «Abuelo, ¿es verdad que te vas a ir a vivir a otro sitio?». Estaban en el parque cercano al apartamento, donde Marina había sugerido que Rodrigo llevara al niño para tomar el aire mientras ella preparaba la cena. «¿Quién te ha dicho eso?», preguntó Rodrigo sorprendido. «Escuché a papá hablar por teléfono. Dijo que pronto tendrías tu propio lugar, que estarías mejor allí». Rodrigo sintió una mezcla de alivio y tristeza. Entonces era cierto. Alejandro estaba buscando una residencia para él. «Sí, Miguel. Puede que pronto viva en otro sitio. Un lugar especial para personas mayores como yo». «¿Ya no te gusta vivir con nosotros?». Los ojos del niño se llenaron de una tristeza que golpeó a Rodrigo como un puñetazo. «No es eso, pequeño», se apresuró a aclarar. «Es que a veces los abuelos necesitamos nuestro propio espacio, igual que tú necesitas tu habitación». Miguel pareció reflexionar sobre esto mientras balanceaba sus piernas en el banco. «Pero podremos ir a visitarte, ¿verdad? Y tú vendrás a visitarnos también». «Por supuesto». Rodrigo revolvió el pelo del niño sintiendo un nudo en la garganta. «Siempre estaré para ti, Miguel. Eso nunca cambiará». Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño, Rodrigo se encontró pensando en Altea, en su casa junto al mar, en los atardeceres que solía contemplar desde la terraza con Sofía a su lado. Pensó en Palomo, su fiel caballo, y en las cabalgatas matutinas por la playa. Se preguntó si la residencia a la que iría tendría al menos un jardín donde pudiera sentarse a recordar los días felices, o si acabaría en una habitación impersonal, rodeado de extraños, esperando visitas que se irían espaciando con el tiempo. La idea le provocó un vacío en el estómago, pero ya era demasiado tarde para echarse atrás. Los papeles estaban firmados, el terreno vendido. Lo único que quedaba era esperar a que Alejandro le comunicara cuándo y a dónde se trasladaría. Mientras el sueño finalmente lo vencía, Rodrigo se aferró a un último pensamiento esperanzador. Tal vez, después de todo, aún podría encontrar algo de paz en esta nueva etapa de su vida. Tal vez, en un entorno diferente, lejos de las miradas compasivas y los silencios incómodos, podría comenzar a perdonarse por el incendio, por la pérdida de todo lo que había amado. Quizás, solo quizás, podría aprender a vivir de nuevo, aunque fuera una vida muy distinta a la que había conocido hasta entonces. El sábado amaneció con un cielo despejado y una claridad que hacía tiempo Valencia no disfrutaba. Rodrigo se despertó más temprano de lo habitual, inquieto por un presentimiento que no sabía definir. Había pasado una semana desde que firmara los documentos para la venta del terreno en Altea, y aún no tenía noticias concretas de Alejandro sobre la residencia. Se levantó lentamente, sus articulaciones protestando como cada mañana, y se dirigió al baño. Mientras se afeitaba, notó que su mano temblaba ligeramente. ¿Era miedo? ¿Ansiedad por lo que vendría? ¿O simplemente la edad reclamando su inevitable tributo? Al mirarse en el espejo, apenas reconoció al hombre que le devolvía la mirada. Ojos hundidos, mejillas surcadas por arrugas profundas, el cabello completamente blanco que Sofía solía acariciar con ternura en las noches de verano. «Sofía», susurró al espejo,
como si su reflejo pudiera transmitirle el mensaje a donde quiera que ella estuviera ahora. ¿Estarías de acuerdo con esta decisión o pensarías que me estoy rindiendo? El sonido de movimiento en la cocina interrumpió sus pensamientos. Era demasiado temprano para que fuera Marina, quien los sábados solía dormir hasta tarde para recuperarse de la semana laboral. Curioso, Rodrigo terminó de vestirse y salió de la habitación. En la cocina encontró a Alejandro, completamente vestido y preparando café. Al lado de la cafetera había una pequeña maleta. «Buenos días, papá», saludó Alejandro con una sonrisa que a Rodrigo le pareció forzada. «No esperaba que estuvieras despierto tan temprano». «¿Qué es esa maleta?», preguntó Rodrigo señalándola con un gesto de la cabeza. Alejandro sirvió 2 tazas de café y le tendió una a su padre. «Tenemos que hacer un viaje», respondió, evitando su mirada. «Es por lo de los papeles que firmaste. Hay que finalizar algunos trámites». Rodrigo sintió que el corazón le daba un vuelco. Así que el momento había llegado. Probablemente irían a ver la residencia, a firmar el contrato de ingreso, a dejarlo instalado en su nueva vida. «¿Dónde está Marina? ¿No viene con nosotros?» «Ella se quedará con Miguel. Nos alcanzarán más tarde, si todo va bien». Había algo en el tono de Alejandro, una mezcla de nerviosismo y anticipación que despertó la curiosidad de Rodrigo, pero no quiso preguntar más. De alguna manera, prefería no saber todos los detalles hasta que fuera inevitable enfrentarlos. «¿Cuándo salimos?», preguntó en su lugar bebiendo un sorbo de café que le supo extrañamente amargo. «En 1 hora. He preparado algo de ropa para ti». Alejandro señaló otra maleta más pequeña junto a la puerta de la cocina. «No necesitarás mucho, solo para un par de días». «Un par de días. Así que no lo dejarían directamente en la residencia. Tal vez habría un periodo de adaptación, o quizás primero tendrían que completar más papeleo». Fuera lo que fuese, Rodrigo se sentía extrañamente tranquilo. La decisión ya estaba tomada, y ahora solo quedaba seguir el camino hasta el final. Desayunaron en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Marina apareció brevemente para despedirse, abrazando a Rodrigo con una intensidad que lo sorprendió. Sus ojos parecían húmedos cuando se separó de él. «Cuídate mucho, Rodrigo», dijo ella, apretándole las manos, «y recuerda que siempre serás parte de nuestra familia». Aquellas palabras, que pretendían ser reconfortantes, solo consiguieron aumentar la melancolía de Rodrigo. Era como si ya estuvieran despidiéndose definitivamente, como si aquel «siempre serás parte» implicara que ya no lo era del todo. Miguel también se despertó para despedirse de su abuelo. El niño parecía confundido, alternando miradas entre su padre y su abuelo, como si intentara descifrar qué estaba ocurriendo realmente. «¿Me traerás un regalo, abuelo?», preguntó finalmente, con esa inocencia que solo los niños poseen. Rodrigo se agachó con dificultad para quedar a la altura de su nieto. «Claro que sí, pequeño. ¿Qué te gustaría?» «Una concha grande, como las que me enseñaste en las fotos de Altea». El nombre de Altea resonó en el silencio que siguió. Rodrigo notó cómo Alejandro y Marina intercambiaban una mirada cómplice que no supo interpretar. «Haré lo posible», prometió abrazando a Miguel. «Y tú, cuida bien de tus padres mientras no estoy, ¿vale?» El viaje comenzó en silencio. Alejandro conducía concentrado, evitando mirar a su padre. Rodrigo, por su parte, observaba cómo el paisaje urbano de Valencia iba dando paso gradualmente a la carretera y luego a parajes más rurales. Reconoció la dirección general que tomaban: sur, hacia Alicante, hacia Altea. «¿La residencia está cerca de Altea?», preguntó finalmente, cuando el silencio se hizo insoportable. Alejandro pareció sobresaltarse, como si hubiera olvidado momentáneamente la presencia de su padre en el coche. «Sí, más o menos por esa zona», respondió sin apartar la vista de la carretera. «¿Por qué tan lejos de Valencia? Pensé que querrías tenerme cerca, para las visitas». Alejandro ajustó el espejo retrovisor, un gesto innecesario que Rodrigo interpretó como una manera de ganar tiempo para pensar su respuesta. «Creí que preferirías estar cerca del mar», dijo finalmente. «Como siempre has vivido en Altea, y además son las residencias que mejor conozco». La explicación no terminaba de convencer a Rodrigo, pero decidió no insistir. A fin de cuentas, quizás Alejandro tenía razón,
Si iba a pasar sus últimos años en una residencia, mejor hacerlo en un lugar que le resultara familiar, donde el aire oliera a sal y pudiera escuchar el rumor de las olas en la distancia. A medida que avanzaban, los recuerdos comenzaron a asaltar a Rodrigo. Conocía este camino como la palma de su mano. Durante décadas lo había recorrido en su vieja furgoneta. Cuando iba a Valencia a vender pescado fresco o a visitar a Alejandro, después de que el muchacho se mudara a la ciudad para estudiar. Cada curva, cada pueblo que atravesaban, despertaba en él una oleada de nostalgia. ¿Recuerdas cuando te llevaba a pescar?, preguntó de repente, mirando a su hijo. Eras tan pequeño que apenas podías sostener la caña. Sofía se enfadaba porque siempre volvíamos empapados. Alejandro sonrió, su rostro iluminándose con el recuerdo. Claro que me acuerdo. Me enseñaste a tener paciencia. Decías que un buen pescador necesita 3 cosas: paciencia, respeto por el mar y manos firmes. Y tú tenías todas menos la paciencia, rió Rodrigo. Te aburrías a los 10 minutos y querías saltar al agua a atrapar los peces con las manos. Ambos rieron y por un momento la tensión se disipó. Era como si el pasado compartido hubiera tendido un puente sobre el abismo que los separaba en el presente. El paisaje fue cambiando gradualmente. Los terrenos agrícolas dieron paso a colinas más pronunciadas y a lo lejos comenzó a vislumbrarse la línea azul del Mediterráneo. Rodrigo sintió una punzada de emoción al reconocer el mar que había sido su compañero durante toda la vida. El sol arrancaba destellos de su superficie, como si millones de pequeños espejos reflejaran la luz del mediodía. «Ya estamos cerca», murmuró, más para sí mismo que para Alejandro. A medida que se aproximaban a Altea, Rodrigo notó que el nerviosismo de Alejandro aumentaba. Sus manos apretaban con fuerza el volante y varias veces consultó el GPS del coche como si no estuviera seguro de la ruta a seguir. Esto extrañó a Rodrigo. Alejandro conocía perfectamente el camino a su antigua casa. Finalmente, tras casi 3 horas de viaje, Alejandro tomó un desvío que conducía a las afueras de Altea. No era el camino directo a la antigua casa de Rodrigo, pero sí una ruta que bordeaba la costa y ofrecía algunas de las vistas más espectaculares de la zona. ¿La residencia está por aquí?, preguntó Rodrigo, cada vez más confundido. «Confía en mí, papá», fue toda la respuesta de Alejandro. El camino se estrechó y comenzó a serpentear entre pinos y olivos. Rodrigo reconoció este tramo. Era el acceso a una zona de casas dispersas donde predominaban las villas de veraneo y algunas residencias de lugareños que preferían la tranquilidad de las afueras al bullicio del centro turístico. Cuando el coche tomó el último recodo y se adentró en un camino de tierra, Rodrigo sintió que el corazón le daba un vuelco. Conocía este sendero. Era el que conducía a su casa, a la que había sido su casa antes del incendio. ¿Por qué Alejandro lo traía aquí? ¿Qué clase de broma cruel era esta? «Alejandro, ¿qué estamos haciendo aquí?», su voz sonó tensa, casi angustiada. «Si quieres mostrarme las ruinas antes de llevarme a la residencia, preferiría que no lo hicieras». «No son ruinas lo que vamos a ver, papá», respondió Alejandro con una sonrisa misteriosa. «Solo un poco más y lo entenderás todo». El camino desembocó en una pequeña explanada, y ahí, frente a ellos, se alzaba una casa. Pero no cualquier casa. Rodrigo la reconoció al instante, a pesar de que debería ser imposible. Era su casa, la misma que el incendio había destruido 6 meses atrás. La misma estructura, la misma fachada blanca resplandeciente, las mismas bugambillas púrpuras trepando junto a la entrada. Hasta la pequeña veleta en forma de pez que coronaba el tejado estaba allí, exactamente como la recordaba. Rodrigo se quedó inmóvil, incapaz de articular palabra. Sintió que las lágrimas comenzaban a nublarle la vista mientras intentaba comprender lo que estaba viendo. «No, no puede ser», balbuceó Rodrigo, incapaz de creer lo que veían sus ojos. «La casa se quemó. Yo vi cómo se quemaba». Alejandro apagó el motor y se volvió hacia su padre con una sonrisa que apenas podía contener. «La reconstruimos, papá. Todos. Marina, Miguel, los vecinos de Altea, incluso Teresa nos ayudó con los contactos. Llevamos meses planeándolo.
Rodrigo seguía mirando la casa como si fuera una aparición, temeroso de que si parpadeaba, desaparecería. Cada detalle estaba allí. Las macetas de geranios en las ventanas, el pequeño porche con la mecedora de mimbre, el camino de piedra que conducía a la entrada, bordeado por las mismas plantas aromáticas que Sofía había plantado años atrás. Pero, ¿cómo? El dinero, los papeles que firmé, no eran para vender el terreno, explicó Alejandro, poniendo una mano sobre el hombro de su padre. Eran permisos para la reconstrucción, para acceder a algunas ayudas del ayuntamiento por tratarse de una casa con valor histórico en la zona. Nunca pensamos en vender, papá, ni tampoco en llevarte a una residencia. Rodrigo sintió que las piernas le fallaban. Si no hubiera estado sentado en el coche, probablemente se habría desplomado allí mismo. ¿Por qué me hiciste creer que me llevarías a una residencia? ¿Por qué todo este teatro? La expresión de Alejandro se volvió seria. Porque te conozco, papá. Si te hubiéramos dicho la verdad, habrías protestado. Habrías dicho que no merecía la pena, que era demasiado dinero, demasiado esfuerzo, que preferías no molestar. Era cierto. Rodrigo lo sabía en el fondo de su corazón. Su orgullo, su temor a ser una carga, le habrían impedido aceptar semejante regalo. «Vamos», Alejandro abrió la puerta del coche. «Hay alguien que lleva tiempo esperando verte». Confundido, Rodrigo salió del vehículo con movimientos torpes, apoyándose en el bastón que rara vez usaba, pero que hoy parecía necesitar más que nunca. Sus piernas temblaban, pero no era por la edad o el cansancio, era por la emoción que amenazaba con desbordarlo. No habían dado ni 3 pasos hacia la casa cuando un relincho familiar rompió el silencio. Desde el pequeño establo que se alzaba a un lado de la propiedad, emergió un caballo de pelaje marrón con una distintiva mancha blanca en la frente. Palomo, su fiel compañero de tantos años. «¡Palomo!», exclamó Rodrigo, olvidando momentáneamente su conmoción anterior. El caballo se acercó trotando, reconociendo al instante la voz de su amo. Rodrigo extendió una mano temblorosa y acarició el hocico del animal, que respondió con un suave resoplido de satisfacción. «Los Gómez lo cuidaron después del incendio», explicó Alejandro, refiriéndose a una familia vecina. «Cuando les contamos nuestro plan, insistieron en devolverlo. Dicen que no ha sido el mismo desde que te fuiste». Las lágrimas que Rodrigo había estado conteniendo comenzaron a rodar libremente por sus mejillas. Palomo, su casa, todo reaparecía como si el destino hubiera decidido darle una segunda oportunidad. «Hay más», añadió Alejandro, tomando suavemente a su padre del brazo para guiarlo hacia la entrada. «Marina y Miguel nos esperan dentro». La puerta principal se abrió antes de que llegaran al porche. Marina apareció, sosteniendo un ramo de flores silvestres, las favoritas de Sofía. Detrás de ella, Miguel saltaba con entusiasmo infantil. «¡Sorpresa, abuelo!», gritó el niño, corriendo hacia Rodrigo para abrazarse a sus piernas. «¿Te gusta tu casa nueva? Es igual que la de antes. Es perfecta», logró articular Rodrigo abrumado por la emoción. «Pero no entiendo. ¿Cómo habéis llegado antes que nosotros?» «Salimos muy temprano mientras dormías», explicó Marina, acercándose para abrazar a su suegro. «Queríamos tener todo listo para tu llegada». Al cruzar el umbral, Rodrigo sintió que regresaba en el tiempo. El interior de la casa era una réplica exacta de lo que había sido antes del incendio. La misma distribución, los mismos colores en las paredes, incluso algunos muebles que parecían idénticos a los que se habían perdido en el fuego. «Encontramos fotografías antiguas», dijo Alejandro, como leyendo los pensamientos de su padre. «Y Teresa nos ayudó recordando detalles. También recuperamos algunas cosas que guardabas en el cobertizo, que no se vio tan afectado por el incendio». Rodrigo avanzó lentamente por la sala de estar, tocando cada objeto, cada superficie, como para convencerse de que era real. Sobre la chimenea, una fotografía enmarcada capturó su atención. Él y Sofía, el día de su boda, radiantes y jóvenes, mirando al futuro con esperanza. «Esa la encontramos entre las páginas de un libro que sobrevivió al incendio», explicó Marina. «La restauramos y la ampliamos». Rodrigo tomó el marco entre sus manos temblorosas.
La imagen estaba ligeramente descolorida en los bordes, pero las sonrisas de ambos permanecían intactas, congeladas en el tiempo. «Esto ha debido costar una fortuna», murmuró, volviendo a colocar la fotografía en su lugar. «No deberíais haber gastado tanto dinero en mí». «No ha sido solo dinero, papá», respondió Alejandro. «Ha sido tiempo, esfuerzo y sobre todo amor. Todo el pueblo ha colaborado. El carpintero hizo los muebles a precio de coste, el electricista trabajó muchos días gratis y hasta el alcalde aceleró los permisos. Pero ¿por qué? ¿Por qué tanto esfuerzo? Porque te vimos a pagarte, papá». La voz de Alejandro se quebró ligeramente. «Cada día que pasabas en Valencia, eras menos tú mismo. Te estabas convirtiendo en una sombra, en alguien que solo existía físicamente, pero cuyo espíritu parecía haberse quedado aquí, en Altea». Rodrigo asintió, incapaz de negar la verdad en esas palabras. Desde el incendio había estado viviendo en automático, sin ilusión, sin propósito, esperando únicamente que los días pasaran, que el tiempo completara su ciclo natural. «Además», añadió Marina, «no eras el único que sufría. Miguel te echaba de menos, el Rodrigo alegre que le contaba historias del mar y le enseñaba a distinguir las constelaciones en el cielo nocturno». Como respondiendo a la mención de su nombre, Miguel tomó la mano de su abuelo y tiró suavemente de ella. «Ven, abuelo, quiero enseñarte mi habitación. Tengo una aquí también». Rodrigo se dejó guiar por su nieto a través de la casa, descubriendo con asombro que, efectivamente, habían acondicionado una pequeña habitación para Miguel, con una litera y un escritorio. Junto a ella, otra puerta conducía a lo que evidentemente sería el dormitorio de Alejandro y Marina cuando vinieran de visita. «Planeamos venir todos los fines de semana», explicó Alejandro, que les había seguido. «Y durante las vacaciones escolares pasaremos temporadas más largas aquí. No queremos que estés solo, papá». La implicación de esas palabras golpeó a Rodrigo como una ola. Esta sería su casa, su hogar permanente, no un lugar de transición hacia una residencia. Volvería a vivir en Altea, rodeado de sus recuerdos, pero también de nueva vida, de nuevas posibilidades. El recorrido por la casa continuó, con Miguel liderando entusiasmado la comitiva, mostrando a su abuelo cada detalle como si él mismo hubiera sido el arquitecto. En la cocina, Marina había preparado una paella que ya desprendía un aroma tentador. Sobre la encimera, un álbum de fotografías nuevo esperaba a ser abierto. «Te lo dejamos para que lo mires cuando quieras», dijo Marina. «Son fotos que pudimos recuperar, junto con algunas nuevas de la reconstrucción. Pensamos que te gustaría ver todo el proceso». Rodrigo pasó los dedos por la cubierta del álbum, sintiendo la textura del cuero sintético bajo sus yemas. Un nuevo receptáculo para los recuerdos, tanto los antiguos como los que estaban por venir. «Hay algo más», añadió Alejandro, dirigiéndose a un pequeño escritorio en la esquina de la sala. «Encontramos esto entre las cosas que se salvaron del incendio». Extrajo de un cajón un pequeño cuaderno de tapas azules, desgastado por el uso y ligeramente chamuscado en los bordes. Rodrigo lo reconoció al instante. El diario de Sofía. Lo había buscado desesperadamente entre los escombros, convencido de que se había perdido para siempre. «Estaba en la caja fuerte», explicó Alejandro, «la que instalaste en el suelo del armario. El fuego no llegó a alcanzarla». Con reverencia, Rodrigo tomó el diario entre sus manos. Sofía había escrito en él durante años, anotando sus pensamientos, sus esperanzas, sus miedos. Después de su fallecimiento, Rodrigo lo había guardado como un tesoro, pero rara vez se había atrevido a leerlo. Ahora sentía que quizás había llegado el momento. «Gracias», murmuró apretando el diario contra su pecho. «Gracias a todos. No sé qué he hecho para merecer esto». «Ser nuestro padre», respondió Alejandro con sencillez. «Nuestro abuelo, nuestro suegro, nuestra familia». La paella fue servida en la terraza, bajo un toldo que proyectaba una sombra agradable en el cálido mediodía. Desde allí, la vista del Mediterráneo era espectacular, con el agua centelleando bajo el sol y las siluetas de algunos veleros en la distancia. Mientras comían, la conversación fluyó con una naturalidad que Rodrigo no había experimentado en meses. Miguel contaba emocionado sus planes para el verano,
que ahora incluían excursiones a caballo con su abuelo y aprender a pescar. Marina hablaba de un pequeño huerto que habían preparado en la parte trasera, donde Rodrigo podría cultivar sus verduras favoritas, y Alejandro, con un brillo especial en los ojos, describía cómo los vecinos habían organizado una pequeña fiesta de bienvenida para el día siguiente. En medio de aquel festín familiar, Rodrigo se sorprendió a sí mismo riendo, algo que apenas había hecho desde el incendio. Era como si un peso enorme hubiera sido levantado de sus hombros, permitiéndole respirar plenamente, por primera vez en mucho tiempo. Después de la comida, mientras Marina y Miguel recogían la mesa, Alejandro llevó a su padre a dar un paseo por el jardín recién plantado. Las flores aún eran pequeñas, los arbustos apenas comenzaban a crecer, pero Rodrigo podía visualizar cómo sería todo en unos meses, cuando la naturaleza hubiera hecho su trabajo. «He traído algunas herramientas de jardinería», comentó Alejandro señalando un pequeño cobertizo. «Pensé que te gustaría retomar tu afición». Rodrigo asintió, sintiendo cómo la ilusión empezaba a renacer en su interior. La idea de pasar las mañanas cuidando de su jardín, viendo crecer las plantas, disfrutando del sol y la brisa marina, le resultaba increíblemente reconfortante. «Alejandro», dijo, deteniéndose junto a un joven olivo, «todo esto, no sé cómo agradecéroslo». «No hay nada que agradecer, papá. Solo queremos que seas feliz, que vuelvas a ser tú mismo». Rodrigo miró a su hijo, este hombre adulto y responsable que una vez había sido un niño asustado tras perder a su padre biológico. Recordó el día en que conoció a Sofía y a Alejandro, cómo el niño lo había mirado con una mezcla de recelo y esperanza. Recordó la promesa que se hizo a sí mismo entonces. Sería un verdadero padre para él, le daría todo el amor que pudiera. «Creo que lo he conseguido», murmuró para sí mismo. «¿El qué, papá?», preguntó Alejandro, curioso. «Nada importante», sonrió Rodrigo palmeando el hombro de su hijo. Solo estaba recordando cosas del pasado. Mientras regresaban a la casa, Rodrigo se detuvo un momento para contemplar el mar, esa inmensidad azul que había sido el telón de fondo de su vida. La brisa salada acarició su rostro, trayendo consigo el aroma inconfundible del Mediterráneo. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba exactamente donde debía estar. En la terraza, Miguel lo esperaba con un tablero de ajedrez ya preparado. «Vamos a jugar, abuelo. Me has prometido enseñarme todas las estrategias». Rodrigo se sentó frente a su nieto, dispuesto a enseñarle los secretos del juego que Sofía tanto había disfrutado. Su mente, que durante meses había estado envuelta en una bruma de tristeza y resignación, comenzaba ahora a despejarse, permitiéndole apreciar los pequeños placeres que la vida aún le ofrecía. Aquella primera noche en su casa reconstruida, Rodrigo no podía conciliar el sueño. No era por incomodidad. Al contrario, la cama era prácticamente idéntica a la que había tenido durante años, y el colchón nuevo se adaptaba perfectamente a su cuerpo cansado. Era la emoción, la incredulidad, y una extraña mezcla de nostalgia y esperanza lo que lo mantenía despierto. Desde la habitación contigua, podía escuchar la respiración acompasada de Miguel, que se había negado a dormir en la habitación preparada para él, insistiendo en quedarse más cerca de su abuelo solo por esta noche. El sonido rítmico resultaba reconfortante, un recordatorio de que la vida continuaba, de que nuevas generaciones crecían y florecían. Rodrigo encendió la pequeña lámpara de la mesita de noche. La luz cálida iluminó suavemente la habitación, revelando detalles que no había notado durante el día. Las cortinas eran del mismo tono azul que Sofía siempre había preferido, y los pequeños cuadros en las paredes reproducían exactamente la disposición anterior. Alejandro y Marina habían pensado en todo, recreando no solo la estructura física de la casa, sino también su alma. Sobre la mesita descansaba el diario de Sofía. Rodrigo lo tomó con manos temblorosas, acariciando las tapas desgastadas. Durante los 7 años transcurridos desde la muerte de su esposa, apenas se había atrevido a hojearlo. Leer sus pensamientos más íntimos le parecía casi una invasión, a pesar de que ella misma le había dicho en sus últimos días que algún día debería hacerlo. «Cuando me eches de menos», le había dicho, con esa sonrisa serena que mantuvo hasta el final,
Lee mi diario. Allí me encontrarás. Ahora en esta casa renacida de las cenizas, sintió que había llegado el momento. Abrió el diario con cuidado, como quien destapa un frasco de perfume valioso, temiendo que su esencia se evapore. La caligrafía elegante y firme de Sofía llenaba las páginas, algunas ya amarillentas por el paso del tiempo. La primera entrada databa de poco después de su matrimonio. Rodrigo sonrió al leer cómo Sofía describía su torpeza al intentar preparar una paella para impresionarla, y cómo había terminado quemando el arroz. Pero su sonrisa al disculparse, escribía ella, vale más que 1000 paellas perfectas. He encontrado un hombre que no teme mostrar sus fallos, y eso es más valioso que cualquier apariencia de perfección. Pasó las páginas lentamente, saboreando cada palabra. Encontró entradas sobre los primeros años de Alejandro en la escuela, sobre vacaciones en la playa, sobre discusiones triviales ya olvidadas y reconciliaciones apasionadas. La vida cotidiana, con sus altibajos, narrada por la mujer que había sido el centro de su universo. Una entrada en particular captó su atención. Estaba fechada poco después del 10º aniversario de su matrimonio. Hoy observé a Rodrigo enseñando a Alejandro a arreglar la valla del jardín. La paciencia con que explicaba cada paso, la manera en que escuchaba las preguntas del niño, me confirmó lo que siempre he sabido. No se necesita compartir sangre para ser un verdadero padre. El amor construye puentes más fuertes que cualquier vínculo biológico. Alejandro tiene suerte de tenerlo y yo tengo suerte de haberlo encontrado. Rodrigo sintió que las lágrimas volvían a aflorar. Tantas veces se había preguntado si había sido suficiente, si había cumplido adecuadamente su papel de padre adoptivo. Las palabras de Sofía eran como un bálsamo para esas dudas que siempre había cargado en silencio. Siguió leyendo, avanzando a través de los años. Sofía escribía sobre sus miedos cuando Alejandro se marchó a la universidad, sobre la alegría de conocer a Marina, sobre la emoción indescriptible de convertirse en abuela cuando nació Miguel. A través de sus palabras, Rodrigo revivió momentos que el tiempo había desdibujado en su memoria, redescubriendo facetas de su propia vida a través de los ojos de quien más lo había amado. Cerca del final del diario, encontró entradas escritas durante la enfermedad de Sofía. A pesar del dolor físico que debía estar soportando, sus palabras transmitían una serenidad asombrosa. No temo a la muerte, pero me preocupa Rodrigo. Es un hombre fuerte en muchos aspectos, pero temo que mi ausencia lo deje a la deriva. Siempre ha necesitado un propósito, una misión. Durante años, cuidar de nuestra familia fue ese propósito. Después, su jardín, su huerto, sus paseos con Palomo. Espero que encuentre nuevos motivos para levantarse cada mañana, nuevas razones para seguir adelante. La vida es demasiado preciosa para dejarla escapar, incluso cuando parece que lo hemos perdido todo. Las últimas páginas contenían reflexiones más profundas, casi filosóficas, sobre el significado de hogar, familia y pertenencia. Una frase en particular resonó en la mente de Rodrigo. El verdadero hogar no está en las paredes o los techos, sino en los brazos de quienes amamos. Podemos perderlo todo materialmente y seguir teniendo un hogar, mientras conservemos la capacidad de amar y ser amados. Cuando terminó de leer la última entrada, escrita apenas una semana antes de que Sofía falleciera, Rodrigo cerró el diario y lo abrazó contra su pecho, como si así pudiera abrazar también a la mujer que lo había escrito. Sus palabras, especialmente esas reflexiones sobre el verdadero significado de hogar, adquirían un nuevo sentido ahora, después del incendio y la reconstrucción milagrosa. Sofía tenía razón, como siempre. El hogar no eran las paredes, ni los muebles, ni siquiera el techo sobre su cabeza. El hogar estaba en Miguel, dormido pacíficamente a su lado. Estaba en Alejandro y Marina, que en este momento descansaban en la habitación al final del pasillo. Estaba en el amor que lo había rodeado incluso cuando él mismo no era capaz de verlo, cegado por la culpa y la autocompasión. Con esta revelación flotando en su mente, Rodrigo finalmente sintió que el sueño comenzaba a vencerlo. Colocó el diario de nuevo en la mesita y apagó la lámpara. En la oscuridad, los fantasmas del pasado parecían menos amenazadores.
Cerró los ojos y por primera vez en muchos meses durmió sin pesadillas, arrullado por el sonido distante de las olas y la respiración tranquila de su nieto. La mañana siguiente lo despertó con una claridad diferente. La luz del sol mediterráneo se filtraba a través de las cortinas, dibujando patrones dorados en el suelo de madera. Por un momento, Rodrigo permaneció inmóvil, temiendo que todo hubiera sido un sueño, que al abrir completamente los ojos se encontraría de nuevo en la pequeña habitación del apartamento en Valencia. Pero no. El aroma de café recién hecho y pan tostado flotaba en el aire, mezclándose con la brisa marina que entraba por la ventana entreabierta. Miguel ya no estaba a su lado. Probablemente se había levantado temprano, incapaz de contener su entusiasmo juvenil. Rodrigo se incorporó lentamente, sorprendiéndose al notar que el habitual dolor en las articulaciones parecía menos intenso esta mañana. Se vistió con ropa cómoda que encontró en el armario, prendas nuevas pero similares a las que siempre había preferido, y se dirigió a la cocina siguiendo el aroma tentador del desayuno. Encontró a Marina preparando tortillas españolas mientras Miguel ponía la mesa y Alejandro exprimía naranjas para zumo fresco. Era una estampa de normalidad familiar que hasta ayer Rodrigo había creído perdida para siempre. «Buenos días, papá», saludó Alejandro, levantando la vista de su tarea. «¿Has dormido bien?» «Mejor que en meses», respondió Rodrigo con una sinceridad que sorprendió incluso a él mismo. «Abuelo», exclamó Miguel corriendo hacia él para abrazarlo. «Hoy vamos a dar de comer a Palomo juntos, y luego los vecinos vendrán a verte». «¿Los vecinos?», preguntó Rodrigo, recordando vagamente que Alejandro había mencionado algo sobre una bienvenida. Marina se acercó con una taza de café, preparado exactamente como a él le gustaba, fuerte, con una pizca de azúcar. «Han organizado una pequeña fiesta para ti», explicó ella. «Nada demasiado elaborado, solo un encuentro informal para darte la bienvenida. Todos han estado muy pendientes de la reconstrucción de la casa. Muchos colaboraron personalmente». Rodrigo asintió, conmovido por el apoyo de la comunidad. Siempre había mantenido buenas relaciones con sus vecinos, pero nunca imaginó que le tuvieran tanto aprecio como para implicarse de esa manera en la reconstrucción de su hogar. Después del desayuno, tal como había prometido a Miguel, fueron juntos a cuidar de Palomo. El caballo relinchó alegremente al verlos, especialmente entusiasmado por la presencia de Rodrigo. Mientras el anciano le cepillaba el pelaje y comprobaba sus cascos, le explicaba a su nieto los cuidados básicos que un caballo necesita. «Tienes que ser constante», le decía. «Los animales, como las personas, necesitan rutinas, necesitan saber que pueden confiar en que estarás ahí para ellos». Miguel escuchaba con atención, asimilando cada palabra como si fuera una perla de sabiduría invaluable. La conexión entre abuelo y nieto, que había languidecido durante los meses en Valencia, florecía nuevamente bajo el sol de Altea. Más tarde, cuando los vecinos comenzaron a llegar para la improvisada fiesta de bienvenida, Rodrigo se sintió inicialmente abrumado. La idea de ser el centro de atención nunca le había atraído particularmente, pero la calidez genuina con que fue recibido derritió rápidamente su reserva inicial. Los Gómez, que habían cuidado de Palomo, trajeron una tarta casera. El señor Martínez, que había ayudado con la carpintería, le mostró orgulloso los detalles de los marcos de ventanas que había replicado meticulosamente. La señora Lombardo, que a sus 80 años seguía siendo una excelente costurera, había confeccionado nuevas cortinas y manteles inspirados en los que recordaba de sus visitas anteriores. Entre conversaciones y risas, Rodrigo comenzó a comprender la magnitud de lo que su familia había logrado. No solo habían reconstruido una casa, habían reunido a una comunidad entera en torno a un proyecto de amor y restauración. Cada persona presente había aportado algo, desde habilidades prácticas hasta simplemente palabras de ánimo en los momentos difíciles. «Te hemos echado de menos, Rodrigo», le dijo el señor Ferrer, su vecino más antiguo, un pescador jubilado con quien solía compartir largas conversaciones sobre el mar. «Este lugar no era lo mismo sin ti. Las mañanas en el puerto carecían de algo esencial. No pensé que nadie lo notaría», confesó Rodrigo, con una honestidad nacida del cansancio emocional de los últimos meses. «¿Bromeas?»,
El anciano pescador soltó una carcajada. «Eres parte del alma de Altea, hombre. Tu casa, con esas bugambillas que Sofía plantó, es un punto de referencia para todos. Cuando ocurrió el incendio, fue como si una luz se hubiera apagado en el pueblo». Estas palabras calaron hondo en Rodrigo. Durante su exilio involuntario en Valencia, se había convencido de que ya no tenía un lugar en el mundo, de que su utilidad había terminado. Descubrir que su ausencia había sido notada, que su presencia era valorada, resultaba casi tan reconfortante como la reconstrucción misma de su hogar. A medida que avanzaba la tarde y los vecinos iban despidiéndose, prometiendo volver pronto para compartir más momentos, Rodrigo sintió que algo se transformaba en su interior. La culpa por el incendio, que había cargado como una losa durante estos meses, comenzaba a disolverse. No porque el accidente dejara de ser su responsabilidad, sino porque comprendía ahora que un error, por grave que fuera, no definía su valor como persona ni anulaba todo el bien que había hecho a lo largo de su vida. Cuando finalmente quedaron solo ellos cuatro, él, Alejandro, Marina y Miguel, Rodrigo los reunió en la terraza, donde el sol comenzaba a descender tiñendo el mar de tonos anaranjados. «Necesito deciros algo», comenzó, con la voz ligeramente temblorosa pero decidida. «Gracias, no solo por la casa, que es un regalo más grande de lo que jamás podría merecer. Gracias por no rendiros conmigo, por no permitir que me rindiera yo mismo». Alejandro intentó restar importancia, pero Rodrigo levantó una mano para detenerlo. «No, déjame terminar. Durante estos meses en Valencia me convertí en una carga, en un viejo amargado que solo pensaba en sí mismo y en su pérdida. Os traté con frialdad, especialmente a ti, Alejandro, cuando solo intentabais ayudarme. Os debo una disculpa por eso». «Papá, no hay nada que disculpar». Alejandro se acercó y puso una mano sobre el hombro de su padre. «Sufriste una pérdida terrible. Primero mamá, luego tu casa con todos los recuerdos. Cualquiera habría reaccionado igual». «Quizás», concedió Rodrigo, «pero eso no lo hace correcto. Anoche leí el diario de Sofía». Su voz se quebró ligeramente al pronunciar el nombre de su esposa. Había una entrada donde hablaba sobre el verdadero significado de hogar. Decía que no está en las paredes o los techos, sino en las personas que amamos. Tenía razón, como siempre. Mi hogar sois vosotros. Las semanas siguientes transcurrieron con una cadencia tranquila y revitalizante para Rodrigo. Cada mañana despertaba con un propósito renovado, con tareas que, aunque sencillas, llenaban sus días de significado. Cuidaba del jardín con devoción, plantando las mismas flores que Sofía había amado, añadiendo algunas nuevas que Marina sugería. Pasaba tiempo con Palomo, recuperando la complicidad con el noble animal, que había sido su compañero fiel durante tantos años. Los fines de semana, cuando Alejandro, Marina y Miguel venían desde Valencia, la casa se llenaba de vida y risas. El niño había establecido una rutina con su abuelo. Los sábados por la mañana salían a montar a Palomo por la playa y por las tardes jugaban interminables partidas de ajedrez en la terraza. Alejandro y Rodrigo dedicaban tiempo a trabajar juntos en pequeños proyectos de mejora para la casa. Una estantería nueva, un banco para el jardín, un comedero para pájaros. Marina, por su parte, había comenzado a documentar todo en fotografías, creando un nuevo álbum familiar que poco a poco se llenaba de momentos felices. Entre semana, Rodrigo no estaba solo. Teresa, sorprendentemente, había decidido aprovechar unas vacaciones para visitar Altea y se había instalado en una pequeña pensión cercana. Necesitaba un cambio de aires, había dicho, aunque todos sospechaban que su verdadera motivación era asegurarse de que Rodrigo se adaptaba bien a su nueva vida. Sea como fuere, su presencia resultaba agradable y reconfortante. Compartían paseos, comidas y largas conversaciones al atardecer. Los vecinos también formaban parte de esta nueva rutina. El señor Ferrer pasaba casi todas las mañanas, con la excusa de tomar un café, pero realmente para compartir las últimas noticias locales. La señora Lombardo aparecía regularmente con algún dulce casero, insistiendo en que Rodrigo estaba demasiado delgado, y los Gómez, que habían cuidado de Palomo, se turnaban para visitar y asegurarse de que tanto el caballo como su dueño estaban bien atendidos. Un día,
Casi 2 meses después de su regreso a Altea, Rodrigo se encontraba trabajando en el jardín cuando Teresa se acercó con una expresión peculiar en el rostro. «Rodrigo», dijo utilizando su nombre de pila como había comenzado a hacer recientemente, «hay algo que quiero proponerte». Él levantó la vista de los rosales que estaba podando, intrigado por el tono casi solemne de Teresa. «Tú dirás, he estado pensando, mis vacaciones terminan pronto y debería volver a Valencia», comenzó ella jugueteando nerviosamente con el dobladillo de su blusa, «pero me preguntaba si te parecería bien que me quedara un poco más. He hablado con la dueña de la pensión y tiene un pequeño apartamento disponible para alquilar por temporadas». Rodrigo dejó las tijeras de podar y se irguió completamente, sorprendido por la propuesta. «¿Quieres quedarte en Altea? ¿Por qué? Tu vida está en Valencia, tu familia...» «Mi hija vive en Australia desde hace años, ya lo sabes», respondió Teresa. «Y mi apartamento en Valencia, aunque cómodo, a veces se siente demasiado silencioso, demasiado vacío. Aquí, en cambio, he redescubierto algo que creía perdido, la sensación de comunidad, de pertenencia». Hizo una pausa como si dudara en continuar, pero finalmente añadió: «Además, disfruto de tu compañía, Rodrigo. Me gusta cómo ves el mundo, cómo aprecias los pequeños detalles que la mayoría pasa por alto. No estoy proponiendo nada complicado, solo 2 amigos que se hacen compañía en esta etapa de la vida». Rodrigo sintió una mezcla de emociones ante esta confesión inesperada. Teresa siempre le había caído bien, con su carácter práctico y su generosidad natural. Durante estos meses en Altea, su amistad se había profundizado, evolucionando desde la relación formal que mantenían en Valencia hacia algo más cercano y personal. «No sé qué decir, Teresa», respondió finalmente. «Me honra que quieras quedarte por mi compañía. Y desde luego Altea siempre recibe con los brazos abiertos a gente como tú». Teresa sonrió, visiblemente aliviada. «Entonces está decidido. Buscaré algo más permanente que la pensión, quizás una casita pequeña cerca de aquí». Mientras tanto, se sorprendió a sí mismo diciendo Rodrigo: «Esta casa tiene una habitación libre, la que era de Miguel, pero que ahora solo usa los fines de semana. Podrías instalarte allí hasta que encuentres algo que te guste». La oferta surgió de forma espontánea, pero en cuanto las palabras salieron de su boca, Rodrigo supo que era lo correcto. No era eso lo que Sofía le habría aconsejado: abrir su corazón y su hogar a las nuevas posibilidades que la vida le ofrecía. Teresa aceptó, con la condición de contribuir a los gastos de la casa y ayudar con las tareas diarias. No era caridad lo que buscaba, dejó claro, sino compañía mutua, apoyo recíproco. Esa noche, sentado en la terraza bajo un cielo estrellado, Rodrigo sacó el diario de Sofía. Había desarrollado la costumbre de releer fragmentos, encontrando consuelo y guía en las palabras de su esposa. Esta vez, buscó deliberadamente las últimas páginas, donde Sofía, consciente de su cercano final, había plasmado sus deseos para el futuro. Encontró un párrafo que parecía particularmente relevante ahora. «Cuando ya no esté, mi mayor deseo es que Rodrigo encuentre motivos para seguir adelante, para volver a sonreír. No quiero que viva anclado en mi recuerdo, sino que me lleve en su corazón mientras construye nuevos momentos de felicidad. El amor no es un recurso limitado que se agota. Al contrario, crece y se multiplica cuando se comparte. Espero que algún día comprenda que honrar mi memoria no significa renunciar a vivir plenamente». Rodrigo cerró el diario, conmovido por la sabiduría y generosidad de Sofía. Incluso en sus últimos días, había pensado en su bienestar, en su felicidad futura. ¿Cómo podría defraudar ese deseo? El fin de semana siguiente, cuando Alejandro, Marina y Miguel llegaron para su visita habitual, Rodrigo les comunicó la novedad. Teresa se quedaría temporalmente en la casa mientras buscaba un lugar propio en Altea. Esperaba cierta sorpresa, quizás incluso alguna objeción, pero la reacción de su familia lo desarmó por completo. «Es una noticia estupenda, papá», exclamó Alejandro, con una sonrisa que iluminó su rostro. «Teresa es una mujer maravillosa y nos quedamos mucho más tranquilos sabiendo que no está solo entre semana. Yo lo único que lamento», añadió Marina, con un brillo pícaro en la mirada, «es no haber pensado antes en presentaros formalmente.
Siempre pensé que harían buena pareja. Marina, protestó Rodrigo, sintiendo que se sonrojaba como un adolescente. No es eso, solo somos amigos. Por ahora, murmuró ella, guiñándole un ojo mientras se alejaba hacia la cocina. Miguel, por su parte, se mostró entusiasmado con la idea de que Teresa viviera allí. ¡Genial! Teresa hace las mejores galletas del mundo. ¿Crees que me enseñará la receta, abuelo? Rodrigo no pudo evitar reír ante el entusiasmo puramente gastronómico del niño. La aceptación inmediata y cálida de su familia fue el último empujón que necesitaba para sentirse completamente en paz con esta nueva etapa que comenzaba. Esa tarde, mientras todos disfrutaban de una barbacoa en el jardín, Rodrigo observó la escena con una sensación de plenitud que creía perdida para siempre. Miguel y Teresa preparando una ensalada, discutiendo alegremente sobre la cantidad adecuada de cebolla. Alejandro y Marina poniendo la mesa en la terraza, robándose besos cuando creían que nadie miraba. Los vecinos más cercanos que se habían unido a la celebración improvisada, aportando botellas de vino local y postres caseros. Este era su hogar. No solo las paredes reconstruidas, no solo el jardín que volvía a florecer, sino este tejido de relaciones humanas, esta red de afecto y cuidado mutuo que lo sostenía. Esa noche, después de que todos se hubieran retirado a descansar, Rodrigo sacó una hoja en blanco del diario de Sofía. Había varias al final, páginas que ella nunca llegó a llenar. Con mano algo temblorosa pero determinada, comenzó a escribir. Querida Sofía, hoy, por primera vez desde que te fuiste, siento que puedo escribirte sin que el dolor nuble mis pensamientos. La casa que construimos juntos ha renacido de sus cenizas, más bella incluso que antes. Pero lo verdaderamente milagroso no son las paredes o el techo, sino lo que ha sucedido dentro de mí. Durante meses me perdí en la culpa y la autocompasión, convencido de que mi vida había terminado junto con la casa que el fuego devoró. Me convertí en una carga para Alejandro y su familia, rechazando el amor que me ofrecían porque no me sentía digno de recibirlo. Tenías razón, como siempre. El hogar no está en las cosas materiales, sino en los corazones de quienes amamos. Lo he redescubierto a través del amor incondicional de nuestro hijo, de la dulzura de nuestra nuera, de la inocencia de nuestro nieto, también a través de la generosidad de vecinos que se convirtieron en familia y de amigos que aparecieron cuando más los necesitaba. No sé cuántos años me quedan en este mundo, pero gracias a ti, gracias a tus palabras preservadas en este diario, he comprendido que debo vivirlos plenamente. No como un hombre esperando resignadamente el final, sino como alguien que sigue plantando semillas, aunque no vaya a ver todos los árboles crecer. Siempre serás el gran amor de mi vida, el cimiento sobre el que construí todo lo que soy. Pero ahora entiendo que honrar tu memoria significa permitirme sentir, conectar, incluso volver a querer, no para reemplazarte, nadie podría hacerlo jamás, sino para continuar el camino que comenzamos juntos. He vuelto a casa, Sofía. No solo a esta casa física que nuestro hijo reconstruyó con tanto amor, sino al hogar interior que casi había olvidado. He vuelto a mí mismo. Con amor eterno, Rodrigo. Dobló cuidadosamente la carta y la colocó entre las páginas del diario, junto a la última entrada que Sofía había escrito. De alguna manera, sentía que ahora el círculo estaba completo. Se levantó y salió a la terraza, observando el cielo nocturno sobre el Mediterráneo. Las estrellas brillaban con intensidad, como si quisieran recordarle que incluso en la oscuridad más profunda, la luz encuentra siempre un camino para manifestarse. Abajo, en la playa, las olas rompían con un ritmo constante, el mismo sonido que había arrullado sus noches durante décadas, el mismo que ahora lo invitaba a seguir adelante, a abrazar esta nueva vida que contra todo pronóstico le había sido regalada. Mañana sería otro día. Plantaría las semillas de tomate que había estado preparando, daría un paseo a caballo con Miguel, quizás invitaría a Teresa a compartir una paella en esa pequeña terraza junto al puerto que tanto le gustaba. La vida continuaba, con sus pequeñas alegrías cotidianas, con sus desafíos, con sus sorpresas inesperadas, y él estaba listo para vivirla, no solo como el hombre que había sido, marcado por la pérdida y el tiempo,
sino como el hombre que aún podía llegar a ser, nutrido por el amor de su familia y los recuerdos que nadie podría arrebatarle jamás. Al regresar a su habitación, Rodrigo durmió con una paz que no había conocido en mucho tiempo. Esa noche no soñó con el incendio, ni con lo que había perdido. Soñó con un jardín florecido, con risas de niños, con el mar brillando bajo el sol. Soñó con el futuro. Porque ahora sabía con la certeza que solo la experiencia otorga, que mientras hubiera amor, siempre habría un hogar al que regresar. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Rodrigo y su renacimiento emocional les haya conmovido profundamente. Como el jardín que vuelve a florecer tras el invierno, todos podemos encontrar nuevos comienzos cuando parece que todo está perdido. Para continuar este viaje por las emociones humanas, hemos preparado una colección especial de historias que exploran el amor en sus múltiples formas. Encuéntrenla haciendo clic a su izquierda. Si esta narración tocó su corazón, no olviden suscribirse a nuestro canal y dejar un me gusta. Sus comentarios nos inspiran a seguir creando historias que reflejen la complejidad y belleza de la vida. ¿Qué momento de El retorno de Rodrigo les resultó más emotivo? ¿Qué otras historias les gustaría escuchar?